vimos también, ¿no? En la despedida del Papa argentino, de Jorge Bergoglio, el ex arzobispo de Buenos Aires, ante 1.400 millones de personas que seguirán esta transmisión, los fieles católicos, pero sobre todo el mundo entero, siguiendo este día histórico. Como se dice, Roma Caput Mundi, es el centro del mundo, el centro de las miradas, pero sobre todo una cumbre geopolítica, Mariel, ¿no? Los principales líderes del mundo están en Roma, están en el Vaticano. Ya vamos a empezar a compartir el nombre propio de cada uno de ellos, de las 130 delegaciones globales presentes en Italia. Así es, pero siempre durante toda la semana está allí nuestro compañero Nacho Damonte haciendo una cobertura realmente excepcional, a la altura de las circunstancias, como veníamos diciendo, de este momento histórico. Lo vamos a saludar. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariel? Pablo, los saludamos. Nosotros ya desde la iglesia Santa María la Mayor estamos a la espera, por supuesto, de que finalice la misa y luego comience el cortejo fúnebre. Pasará por aquí detrás nuestro una posición privilegiada de La Nación Más en la tarima de prensa, en el medio de una cobertura internacional, como decían ustedes, 25 idiomas, 5 lenguajes de seña y bueno, y con la espera, por supuesto, de tener ese momento en el cual ya el féretro de Francisco ingresará a la basílica y bueno, pasará la eternidad ya con su tumba dentro de la iglesia donde él quiso que sea enterrado. La verdad que aquí la zona está atestada de gente, como ustedes pueden ver también en las imágenes oficiales de lo que sucede en la Plaza San Pedro, también sucede aquí, ¿sí? A unos 20 minutos, unas 30, 40 cuadras de la Plaza San Pedro, nosotros nos ubicamos aquí, a la espera, por supuesto, del paso del cortejo fúnebre. En lo que es la cuestión periodística de cobertura, bueno, no va a haber mucha libertad para los medios para transitar por la calle, nos han pedido que nos quedemos aquí en la tarima. Teníamos la intención de dialogar con las personas que se encuentran aquí esperando el cortejo fúnebre, pero bueno, no va a ser posible. Está herméticamente cerrada la ciudad, vemos policía por doquier, ejército, no se permiten volar drones, hay apoyo a un destructor cerca del aeropuerto de Fiumicino, hay también incluso aviones caza a la espera de algún tipo de alerta y bueno, además también con la presencia de mandatarios tan importantes como desde Donald Trump, pasando por Zelensky, Macron, los distintos presidentes y por supuesto Javier Milei, ¿no? El presidente de la República Argentina, que ya tiene su lugar de privilegio allí en el medio de la misa. Nos vamos a quedar aquí, en teoría, estos 6 kilómetros que va a ser el cortejo fúnebre, pasando por 4 puntos distintos, debería de llegar aquí en aproximadamente 2 horas. La organización del Vaticano planteaba que van a ser 30 minutos, imposible que sean 30 minutos, en algunos sectores irá a paso de hombre, en otro irá algo más veloz. La información oficial habla de 130, 140 mil personas siguiendo en las calles, va a ser mucho más, porque la verdad que la mañana aquí arrancó con mucha gente transitando por la calle y además también sumando el jubileo, ¿no? Claro. Los jóvenes que han venido para el jubileo, está lleno de jóvenes, todo Roma, todo el Vaticano. Nacho, en estos momentos, mientras estamos siguiendo tu relato así de donde va a ser finalmente, donde es ya y está preparada la tumba donde va a descansar el Papa Francisco, estamos viendo, Pablo, cómo en este mismo instante el féretro con el cuerpo del Papa Francisco está empezando a transitar los metros finales de la Basílica para ya comenzar luego el camino rumbo a Santa María la Mayor. Y llegar, Mariel, Nacho, buen día también, a Piazza San Pedro. Estamos hablando del centro de la exegia final, a donde van a estar los principales líderes del mundo, incluso en la organización. Vamos a ver en minutos cómo fue dispuesta esa logística, ¿no? Mirando hacia la Basílica en la transmisión oficial desde el Vaticano. Vamos a ver, por un lado, hacia la izquierda, las 130 delegaciones internacionales, con un puesto primordial, preponderante para la Argentina, con el presidente Javier Milei y toda la comitiva de nuestro país, teniendo en cuenta que es el país natal del Papa Francisco. Luego la representación de Italia, lógicamente la institución vaticana es italiana, como dicen los romanos, y a la derecha, en términos de esa logística, Mariel, va a estar todo el cuerpo diplomático eclesiástico, es decir, los cardenales que están asistiendo al último adiós al Papa Francisco, pero que se van a preparar en las próximas horas, luego del 9º día de duelo en Roma, en el Vaticano, para el cónclave, ¿no? Para la próxima etapa de la Iglesia Católica. Así es, de América Latina, las representaciones, como bien decíamos recién, de Argentina, Brasil, está el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la expresidenta Dilma Rousseff.
Hay una delegación de Chile encabezada por el canciller Alberto Van Claveren, de Ecuador el presidente Daniel Noboa, de Honduras la presidenta Xiomara Castro, luego de España está el rey Felipe con la reina Leticia, Emmanuel Macron con su esposa, también está el presidente de Portugal, el príncipe Guillermo, que va en representación del rey Carlos III, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y de Rusia está la representación por parte de la ministra de Cultura, ya Putin, por supuesto, no puede salir del país y en la semana se mencionó. Estamos viendo en estos momentos lo que es el trayecto con el féretro sencillo, como era Francisco, tal como lo pidió Pablo y Nacho, que está ahí también desde Roma siguiendo la transmisión, ¿no? Es la austeridad, ¿no? La austeridad que pregonaba en vida y también post-mortem el propio Francisco, con los detalles que compartíamos en la semana de cómo será esa morada final, ¿no? Únicamente con la inscripción en latín Franciscus, en Santa María de la Maggiore, la mayor como se la conoce allí en Roma, con 980 concelebrantes católicos, entre cardenales, obispos y sacerdotes, que los vemos allí en el inicio de esta transmisión oficial, la llegada del cuerpo de Francisco hacia la Plaza San Pedro en el Vaticano. Lo decía Nacho, ¿no? Una Roma que está blindada, está hermética en términos de seguridad, de la logística y detalles no menores, Mariel, Nacho, en estos 6 kilómetros que separan el Vaticano, la Basílica de San Pedro, pasando luego por el río Tevere, ¿no? Como se lo conoce, va a cruzar el cuerpo de Francisco, que así sale en este cortejo fúnebre hacia la Plaza San Pedro. Son 6 kilómetros en esta procesión, a paso de hombre. Va a compartirse con todo el mundo las principales imágenes emblemáticas de una Roma también turística en medio de la temporada de verano, ¿no? Que comienza. Este momento, este mismo instante que estamos compartiendo, la imagen oficial de la televisión italiana para todo el mundo, marca ahora sí el final de lo que es el pontificado de Francisco y por supuesto el comienzo de lo que también es su legado, el que hemos escuchado todos estos días, a través de gente que lo conoció, a través de la misma gente de Roma. Roma lo ama. La gente de Roma, Pablo, vos estuviste ahí, Nacho también, lo sintieron como uno más. Y él amaba esa ciudad que lo cobijó durante los últimos 12 años de su vida. Recordemos que fueron 3 días de despedida para el público en general dentro de la Basílica. Lo contaba ayer Nacho, ¿no? Un promedio estimado de casi 250.000 de fieles turistas, visitantes que pudieron despedir al Papa Francisco antes de esta exequia final, incluso con la presencia de líderes internacionales durante la semana. La propia Premier Giorgia Meloni, el presidente de la República Italiana Mattarella, el representante de Francia, lo decías Mariela hace instantes, ¿no? El presidente Emmanuel Macron, Lula da Silva, su par brasileño, todos ellos ya se despidieron durante la semana. Y Donald Trump, que dijo cuando abordó el avión que lo llevaba al Vaticano, se va un buen hombre, ¿no? En Estados Unidos con una población católica, pero mayormente diferente, digamos, a esta iglesia que estaba o que llevó adelante en los últimos años el Papa Francisco. Se va un buen hombre y el cariño de todos los mandatarios expresado con el respeto también en la presencia allí. El féretro ahora ha sido, Nacho, que estás allí, te contamos, depositado en este altar. Después vamos a contarles cómo está siendo o cómo fue preparada la tumba, qué detalles tiene. Ahí está Nacho Damonte, nuestro compañero, donde va a descansar finalmente, última morada, Francisco. Y este papamóvil, adaptado para el traslado del féretro, ya fue utilizado en 3 viajes del Papa. Es decir, que la logística ya está diseñada para esta despedida final. Y como decíamos, en términos de los números, que también refuerzan la imagen de Francisco, ya hay 100.000 personas en la Vía de la Conciliazione, que es la avenida principal, esta vía que separa esta imagen, la Basílica de San Pedro, y el comienzo del río Tevere. Por allí será el primer paso, el primer trayecto del féretro del cortejo fúnebre, a paso de hombre,
con muchísimos fieles que seguramente Nacho después nos va a confirmar. Llegaron bien temprano, desde las 4 de la madrugada, hora de Roma, teniendo en cuenta la diferencia de 5 horas que hay con la República Argentina. El momento en el que, siguiendo el protocolo y lo que indica también, es un acto de profunda fe en lo que estamos viendo, más allá del protocolo, Pablo, en donde cada uno de los cardenales y quienes tienen la misión de llevar adelante esta ceremonia puntualmente cumplen con cada uno de los ritos, ¿no?, indicados por la religión católica. Y entre ellos, Mariel, decíamos, ¿no?, 980 cardenales, 136, ese es el número durante la semana que bajó a 134, serán los cardenales los que tendrán la oportunidad de elegir y ser electos en los próximos días en el cónclave que se va a desarrollar en la Capilla Sixtina bajo los frescos de Miguel Ángel. Y seguramente en esta imagen estará el próximo Papa, ¿no?, el próximo Sumo Pontífice, que será electo en los próximos días, con muchísimo hermetismo, muchos rumores, muchos cónclaves informales que se fueron desarrollando, Mariel, Nacho, incluso durante el último mes, cuando el propio Francisco todavía estaba con vida, estaba internado en el 10º piso del Policlínico Gemelli, luchando por su vida, con 2 crisis respiratorias muy severas, muy agudas. Finalmente se pudo despedir en vida Francisco, ¿no?, el último domingo de Pascua, el domingo de Pascua de Resurrección, frente a sus fieles, frente a su pueblo, como él quería, ¿no? Era su decisión. Así es, como es su decisión también descansar en Santa María la Mayor. Beta Piqué ayer tuvo la posibilidad y lo plasmó en las páginas de La Nación de hablar con quien está a cargo de la Basílica de Santa María la Mayor y cuenta que Francisco siempre iba a rezar a esa basílica antes y después de cada viaje. Y en una oportunidad le pregunta el párroco si tenía deseos de descansar ahí y Francisco le dijo no, porque la mayoría de los papas no lo hacen. De hecho son 7 los papas, pero hace muchísimos años y no quería cortar con esa tradición. Sin embargo, a la semana lo llamó y le dijo textual: la Madonna me pidió que prepare mi tumba. Y ahí comenzaron a preparar esta tumba sencilla. Pidió que sea elaborada con mármol de Liguria, la tierra de los antepasados del Papa, y que, como bien decíamos, lleva únicamente la inscripción Franciscus, junto con una reproducción de la cruz pectoral. Por eso entonces, bueno, será el 8º Papa que descanse fuera de donde está el resto, en la sede del Vaticano, desde 1903, en esta basílica en donde está nuestro compañero Nacho Damonte en este mismo momento. En un día espléndido, hay que decirlo, ¿no? Unas grandes condiciones del tiempo, con 18 grados en Roma, el cielo diáfano, el mejor día en términos climáticos para la despedida de Francisco. Hace instantes compartíamos la imagen de uno de los candidatos, Luis Antonio Tagle. Lo veíamos al cardenal filipino. Estamos hablando de uno de los cardenales que va a elegir, uno de los 134, el próximo Sumo Pontífice, y que seguramente va a estar en las tapas de los diarios como candidato en las próximas horas. Y también en términos de protocolo, ¿no? ¿Qué se puede decir y qué no? ¿Cuán hermética es esta celebración? Incluso con cientos de delegaciones, no solamente de presidentes. Ahí veíamos, medios de prensa, ¿no? Ahí veíamos. El mundo está acá. Más de 5.000 bueno, medios de prensa que están por lo menos apostados en gran parte de los lugares que le dieron a la prensa. Digo, qué imagen fuerte lo que veíamos recién con esa primera línea de mandatarios de los más poderosos del mundo, todos rindiéndole respeto y despidiendo en el último adiós a Francisco. Francisco que no quería, bueno, estar, y por eso eligió Santa María la Mayor con el resto de los papas, porque decía que los fieles tienen que ir ahí a adorar al Señor y a rezarle a la Virgen, y no a distraer la atención hacia la tumba de un simple pastor de la iglesia. Eso habla, bueno, de lo que fue
este hombre y de lo que será a través de su legado. Y uno de los momentos más sensibles, emocionantes de las últimas horas, Mariel, fue el rito del cierre, ¿no?, del féretro que se produjo ayer. Luego de 3 días, más de 250.000 personas pasaron por la Basílica de San Pedro para despedir al cuerpo de Francisco, de Jorge Bergoglio, el primer papa latinoamericano, el papa del fin del mundo. Y en este rito cerrado, privado, que luego fue compartido en términos de imágenes audiovisuales por la propia sala de prensa, sala estampa del Vaticano, estuvieron presentes familiares de Jorge Bergoglio, más allá del papa, ¿no? Pudieron despedirlo en persona, luego de una semana también de polémicas en la Argentina en términos de quiénes iban a viajar desde nuestro país rumbo a la capital italiana. Finalmente, familiares de Jorge Bergoglio estuvieron en este momento tan sensible, discreto, ¿no?, austero, como había pedido el propio Bergoglio, en este rito del cierre. Todo esto encabezado por el camarlengo, estamos hablando del cardenal irlandés Farrell, quien es hoy en una sede vacante, ¿no, Mariel? Hay que decirlo, ¿no? No hay un jefe de la iglesia, pero es el responsable de la logística, ¿no? Pensaba en función de lo que decías recién, Pablo, bueno, la hermana, la única hermana viva del Papa Francisco, hace tiempo, según dijeron sus mismos familiares, que no está bien de salud, está cuidada, pero no como para viajar. Nunca más lo pudo ver desde que él va a participar de ese cónclave sin ninguna idea de que podía llegar a convertirse en papa, y bueno, nunca más volvió a la Argentina y ella tampoco viajó, pero como vos bien decías, estaba su sobrino, con su esposa, con la criatura, bueno, y la gente más cercana. Estaba su amigo el cartonero, que ayer también veíamos en esta pantalla a través de un testimonio que lograba Beta Piqué. Él pidió específicamente que estuvo cuando él asume su papado y pidió que específicamente estuviera vestido con la ropa de cartonero. Él tiene una criatura que hoy tiene 10 años y que fue bautizada por Francisco con el mismo nombre, se llama Francisquito. Con lo cual habrá mucha gente de la que compartía la diaria con él que también lo estará esperando en Santa María la Mayor. Se habla de vulnerables, de algunos enfermos, de algunos presos que pidieron especialmente permiso para estar recibiendo al Papa. Bueno, los excluidos, ¿no? Básicamente, que es a quienes más atención le prestaba y que también generó tanto eso, ¿no?, muchas veces controversia o enojo. Mientras comienza la celebración final, la exequia, para repasar, Mariel, por dónde pasará este cortejo fúnebre con, decíamos, 100.000 personas ya aguardando en la vía de la conciliación, ¿eh? Son 400 metros aproximadamente en esta etapa inicial, etapa 1, pasando luego por el Castel Sant'Angelo, una de las zonas más turísticas más importantes de Roma. Van a pasar por lugares emblemáticos, por ejemplo el Coliseo, la vía y Corso Vittorio Emanuele II, que es el padre de la reunificación italiana, para luego llegar en 6 kilómetros aproximadamente a la Basílica Santa María la Mayor, pasando por Vía Venezia, por Piazza Navona. Vamos a compartir imágenes que también son emblemáticas de una Roma, que decíamos, ¿no?, recién. Se la conoce en las últimas horas como Roma Caput Mundi, ¿no? Es el centro del mundo. El mundo está mirando a la capital italiana, no solamente por la despedida del Papa Francisco, el Papa, en términos históricos, el tercero más longevo de la historia del pontificado. Allí están 130 delegaciones del mundo. El presidente Javier Milei, el presidente Donald Trump, también la representante de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco, también hay que decirlo, sin desviar, Mariel, la atención, ¿no?, en un mundo convulsionado, en términos económicos, por la crisis arancelaria impulsada por Estados Unidos en las últimas semanas, pero también por 2 conflictos bélicos clave. La guerra en Ucrania, con la presencia de Volodymyr Zelensky, su presidente, en el Vaticano, tercer aniversario cumplido en febrero último, pero también el conflicto bélico en la Franja de Gaza, con polémica no menor, ¿no?, con la quita de la salutación de parte de Israel la última semana, con una tensión con el Vaticano, y por eso decimos que hoy los ojos del mundo despiden a Francisco, pero también están atentos a las posibles reuniones en las próximas horas entre los líderes geopolíticos del mundo.
quizá por algunas horas Francisco logre concretar el deseo para el que trabajó varios de los años o casi todos los años de su papado, ¿no? Y es esto que vos bien mencionabas, Pablo, la paz, la unidad, porque están todos en este mismo momento despidiéndolo, ¿no? Entonces se detiene por algunas horas el mundo en función de lo que significa este momento histórico. Ayer todo el mundo refería del buen humor de Francisco y de cómo también ese humor había cambiado cuando él deja Buenos Aires y finalmente se convierte en Francisco. Y contaban que todas las mañanas rezaba la oración de la sonrisa, una oración de Santo Tomás Moro, que refleja la importancia, ¿no, Pablo?, que le daba el Papa entonces a la alegría como herramientas para enfrentar la vida con serenidad y fe. Concédeme, Señor, la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Esta era una de las oraciones preferidas de Francisco, lo contaban, bueno, sus colegas, sus amigos más cercanos, algunos cardenales de los que vos bien mencionabas van a votar en el próximo cónclave, ¿no? Como para entender también cómo encaraba muchas veces el dolor, la desigualdad, aquellas cosas que le dolían, a través del humor y a través de la alegría. Y sobre todo los gestos, ¿no, Mariel? Antes de que comience la celebración, detalles, ¿no?, de la morada final de Francisco, primer papa jesuita, ¿no? Va a estar en esta basílica Santa María de la Mayor con otros papas, ¿no? Decíamos, ya cobija los restos de otros papas, 7 papas, por ejemplo, Nicolás IV, primer papa franciscano, y Pío V, primer papa dominico, ¿no? Entonces, los gestos de Francisco son importantes y también post-mortem, ¿no? Decidió que esta celebración fuera de tal forma, con austeridad, pero sobre todo con gestos para después de su vida. Impresionante la multitud que está allí congregada en esta despedida final, y la que seguramente vamos a ver desplegada en las calles para acompañar este trayecto hasta Santa María la Mayor. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, Peter opened his mouth and said, La lectura del Evangelio. I understand that God shows no partiality. But in every nation, La palabra de anyone who Dios. fears him and does what is right is acceptable to him. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree, but God raised him on the third day and caused him to appear, not to all people, but to us, who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from La the dead. elección de And he commanded us to preach leer to la the palabra de people Dios, que and to seguramente testify that he is the one appointed by conoceremos God luego. to be judge of the living and the dead. To him, all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins ¿A qué momento through del his Evangelio name. pertenece? En inglés, ¿no? Lo que también es un símbolo, Pablo. Sí. Sí, es un repaso de la historia del catolicismo desde los puntos más importantes. Nazaret, ¿no? El origen
de esta religión, Jesús de Nazaret, el comienzo de la historia universal católica hace más de 2000 años, pasando por Galilea, ¿no? Algunas menciones de pasajes de esta lectura en inglés y en especial los mensajes, ¿no? Haciendo referencia a la paz que tanto pregonaba a este encuentro de culturas, de comunidades, el propio Francisco, ¿no? Tratando de interceder en conflictos muy sensibles en los últimos años, forjando ese encuentro, por eso la referencia de esta mujer, ¿no? Este pasaje haciendo referencia a la paz. Lectura. Y en especial hay un detalle no menor, Mariel, que tiene que ver con el vínculo o diálogo interreligioso. Están presentes delegaciones de prácticamente todos los credos a nivel global. Recordemos que Francisco Jorge Bergoglio pugnó, ¿no?, por ese vínculo con otras religiones. En definitiva, ¿no?, el denominador común, un único Dios. Así lo decía el propio Francisco. Todos somos hijos de un mismo Dios, y ese fue el mensaje que también se ve en esta religión, hoy congregando a diferentes credos en la despedida de Francisco en el Vaticano. El clima, ¿no?, que se percibe, se vive en esa plaza de absoluto recogimiento, de respeto y seguramente las muestras de dolor que van a expresar los fieles cuando acompañan el trayecto de 6 kilómetros hasta el lugar en donde, bueno, sus restos descansarán en la eternidad. Recordemos, Mariel, que también en la Argentina, en Buenos Aires, habrá celebraciones. La despedida será en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, José García Cuervas. Todo esto a las 10 de la mañana, hora local, en Buenos Aires. También con la invitación a los representantes de otros credos. Habrá también presencia de organizaciones sociales, de derechos humanos, que estarán presentes en Plaza de Mayo acompañando desde las 10 de la mañana la despedida de Francisco, incluso con una caravana que se va a realizar en la capital federal con una imagen del Papa que va a rodear la pirámide de Mayo, ¿no?, en la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Atención con esto, también hay que decirlo, con cortes de calle desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de la mañana de domingo. La vestimenta especial también de, bueno, muchos de los cardenales en este